Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo suéter Santa Claus a 2 agujas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter con un bonito diseño de Santa Claus. Anteriormente ya habíamos hecho el gorro a juego, esta vez haremos el suéter. Nos vamos a concentrar más en la parte del canesú y luego las explicaciones de cuerpo y manga. También daré la explicación. Espero que aún así me apoyen con sus lindos likes para que YouTube me siga recomendando mis videos y yo seguir inspirada para seguir tejiendo más diseños como este. Una vez que terminé de montar los 84 puntos, estoy tejiendo 6 hileras en elástico simple, que para mí corresponden a unos 3 centímetros. Y como pueden ver, estos 84 puntos lo estoy tejiendo de forma recta. ¿Ven? Aún no he unido las agujas. El que quiere desde el principio lo puede hacer, pero en lo personal a mí no me gusta cuando recién he empezado a tejer de forma circular, ya que los puntos todavía no estiran bien y es un poco incómodo, así que yo les estoy mostrando mi forma, que normalmente tejo primero el punto elástico del cuello y después ya lo uno todo circular. Pero como les digo, ustedes pueden tejerlo desde el principio. Bien, son 6 hileras que equivalen a 3 centímetros. Termino y nos vemos ya para unir de forma circular. Acá tengo los 84 puntos en elástico simple. He tejido las 6 hileras o 3 centímetros. Ahora sí, empezaré a tejer de forma circular. ¿Quién no sabe tejer de forma circular o no tiene mucha práctica? Puedes dejar tu comentario aquí para saber cuántos tejemos de forma circular siempre o no saben mucho. Bien, igual lo voy a explicar. Este de aquí es la aguja. ¿Ven? Son agujas largas. Si nosotros queremos tejer de forma circular, no llega hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Terminando la aguja un poquito por acá o a mitad del tejido, voy a doblar. ¿Ven? Doblo y jalo este lado de aquí. Despacio, ¿ven? Hasta que juntemos ambas agujas. Acá están juntas y tengan cuidado con esto, que todo esté hacia el mismo sentido, ¿ya? Para que podamos tejer así, ¿ven? El tejido. Ahora, ya podemos tejer mucho mejor y de forma circular. Ahora sí, ven, las agujas llegan para tejer. Mientras vamos tejiendo, el tejido va a ir aumentando, así que va a ser mucho más sencillo. Para los que no tienen práctica, tal vez es un poco incómodo, pero poco a poco. Empezamos. Esta abertura de aquí no se preocupen que al final se cose, ¿sí? Voy a colocar aquí una marca para saber que esta es donde empezamos la vuelta. Y tejeré una primera vuelta todo en derecho. Todo en derecho, aquí. 1. Ya estoy terminando de tejer la primera vuelta. ¿Ven? Acá tenemos la marca. Pasamos y ahora vuelvan a contar, verifiquen tener 84 puntos. De estos 84 puntos vamos a aumentar 18 puntos para terminar con 102 puntos. Pero como 84 no es múltiplo de 18, no va a coincidir. Así que vamos a empezar aquí tejiendo 2 puntos primero. 1, 2 puntos acá. Y haremos el primer aumento.
Y esto de aquí, lo del jalar el cable, es cada vez que lleguen a terminar, otra vez lo jalan, ¿sí? No, en eso no se hagan problema. El primer aumento lo voy a hacer como una E, lo más sencillo, ¿sí? Así girando, ¿ven? Y lo coloco. Ahora, los aumentos serán cada 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente hago una E y aumentamos. Otra vez, 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y otro aumento. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Y así van a seguir aumentando aquí para que les coincida. Nos vamos a ver porque de repente no van a ser exactos los 5 puntos para que aumenten 18 puntos. Pero igual nos vemos aquí al final. Aquí hago el aumento 17 y me quedan aquí 2 puntos. 1, 2 y hago el aumento 18. ¿Ven? Ahora paso la marca, cuenten y deben de haber aumentado 18 puntos y tener 102 puntos. Ahora vamos a colocar unas marcas para hacer las vueltas cortas. Una vez que hemos confirmado tener los 102 puntos, empezamos a hacer unas vueltas cortas en la parte de la espalda. La espalda el centro de la espalda va a ser en esta abertura. Vamos a contar 25 puntos hacia el lado izquierdo. 25. Coloco aquí una marca y luego acá 9 puntos, 2, 4, 6, 8, 9 puntos, otra marca, nueve puntos, nuevamente 2, 4, 6, 8, 9, deben de quedar 7, 2, 4, 6, 7. Ya. Y coloco otra marca acá. Bien. Para el otro lado serán 26 puntos. Acá. 5, 10, 15, 20, 25, 26. Ahora 9 puntos, 5 y 9 acá. Coloco. Y 9 puntos más. 5, 9. Y deben de quedar 8 puntos. Así. Bien. Ahora empezamos a tejer hasta esta primera marca, que serían 25 puntos que vamos a tejer. Todo en derecho, ¿sí? Ya estoy llegando a esta primera, aquí, lo voy a retirar. El punto que sigue lo paso sin tejer a la derecha, paso la lana hacia adelante y devuelvo el punto y volteo el tejido y voy a tejer todo en revés hasta la siguiente marca de aquí al fondo. Estamos por la parte de atrás, así que lo tejemos todo en revés, con cuidado, ¿sí?
y llego nuevamente aquí al final. Ya puedo retirar esta marca y nuevamente ahora voy a pasar la lana hacia adelante, paso el punto a la aguja de la derecha, devuelvo la lana hacia atrás y regreso el punto, giro y ahora tejeremos todo en derecho hasta llegar a la siguiente marca. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Otra vez en la marca, ya lo retiro y otra vez paso el punto sin tejer a la derecha, paso la lana hacia adelante, devuelvo el punto, giro y tejo todo en revés hasta llegar a la siguiente marca. Y retiro la marca y otra vez paso la lana hacia adelante, paso el punto sin tejer, paso la lana hacia atrás, devuelvo el punto y ahora tejo hasta este siguiente. Igual todo en derecho. Aquí ya retiro, en este lado terminaríamos. Paso el punto, lo devuelvo y tejemos todo hasta este último. El último, retiro. Pasamos y ahora tejo hasta aquí donde ya sería terminar la vuelta. Acá podemos notar, ven, que en la parte de la espalda tiene más puntos y acá adelante obviamente no. Esta es la espalda y ahora vamos a empezar a hacer unos aumentos más. A ver, acá empiezo con 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y otra vez el aumento, así en E. Y será cada 5 puntos un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, aumento, 1, 2, 3, 4, 5, aumento y así van a aumentar, sería un total de 18 puntos que se estaría aumentando y terminaríamos con 120 puntos. Y acá terminaría con 18 en el último punto. Pasamos y la siguiente vuelta vamos a tejer todo en derecho. Todo en derecho la siguiente vuelta y luego nos vemos porque ya cambiaríamos o tejeríamos con 2 colores. Así estamos viendo el tejido, ven, la parte de atrás tiene más hileras que la parte de adelante. Ahora vamos a tejer ya utilizando el color blanco. Vamos a tejer uno en color blanco, otro en gris, uno en blanco, otro en gris. Aquí lo pueden amarrar si desean o no, ya verán. Acá. Si no sabes tejer jacquard, acá abajo en caja de descripciones te voy a dejar un enlace o aquí arriba. En este caso va a ser muy sencillo porque sí vamos a cruzar los puntos ya que solo es uno. En este caso empiezo con el primer punto, paso y tejemos ahí 1, ahora color gris, el otro color lo voy a tener en la mano derecha y ahí tejemos 1, 2,
en color gris, en color blanco, gris, blanco, gris, blanco, y el que quiere puede tejerlo con las dos lanas en un solo dedo, y sería simplemente acá un gris, un blanco, gris, blanco. Y aquí en esta parte, por favor, no ajusten, mantengan una tensión. Ajustar me refiero a que no encojamos esto y jalemos uno de los colores y luego esto va a quedar así como encogido, ¿no? Con ondas. Por eso siempre es importante estirarlo. Voy a continuar dando toda la vuelta. Si ustedes están tejiendo para cualquier otra talla y tienen más puntos, recuerden que tiene que ser número par, puntos par para que coincidan, ¿sí? Ahora voy a tejer con el color gris 2 vueltas, 2 o 3 vueltas solo en color gris, y luego volveremos a repetir esto, pero ya de forma intercalada. Quiere decir que después de las 3 vueltas en color gris, haremos donde tejimos en color blanco será en gris, y donde fue en gris en blanco, y nuevamente 3 vueltas más en gris, y así más o menos hasta tejer unos 4 centímetros lo haremos. Yo voy a tejerlo hasta allí para que ustedes vean y comprendan cómo se va a ver. Aquí tengo terminado hasta donde les he indicado. Levanto así un poco el tejido para que ustedes puedan ver aquí que habíamos tejido aquí intercalado blanco gris, blanco gris. Luego de terminar la vuelta les dije 3 vueltas en gris y nuevamente repetíamos, pero esta vez intercalado. Donde fue gris aquí será blanco y donde fue blanco será gris. Nuevamente 3 vueltas en gris y otra vez repetimos intercalado el blanco, gris, blanco. Allí tejí 2 vueltas más en color o en color gris. ¿Cuánto mide esta parte? Deberíamos de tener los 4 centímetros. Allí lo tienen. Ahora, cuenten, verifiquen tener 120 puntos, porque vamos a hacer 20 puntos más de aumento. Quiere decir que al terminar estos 20 aumentos tendríamos 140 puntos. En esta parte, no importa la talla que estén tejiendo, no importa cuántos puntos hayan variado ustedes. Recuerden que el diseño de cada Santa Claus es múltiplo de 14. Por lo que aquí aumenten la cantidad de puntos que necesitan para que sea múltiplo 14 puntos. Saldrían 10 Santa Claus. Bien, si yo tengo 120 puntos y tengo que aumentar 20 puntos más, entonces será 6 cada 6 puntos. ¿Ven? Aquí nuevamente voy a jalar porque todavía está justo. ¿Ven? Cada vez que se necesita simplemente jalan. Ya después de estos 20 puntos creo que ya no va a ser necesario estar jalando de esta forma. El color blanco lo dejamos allí todavía. Lo pueden levantar si desean. ¿Ven? Lo ponemos encima del color gris y ya tejemos con el gris, ¿sí? Cada 6 puntos haremos un aumento. Entonces aquí voy a tejer 3 primero. 1, 2, 3 puntos. ¿Y cómo hacemos el aumento? En E. 1. Y ahora sí cada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, una E, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. 1, 2, 3, 4,
5, 6, aumento, y así ustedes continúen. Recuerden que al terminar deben de tener 140 puntos. Confirman tener los 140 y tejen una vuelta más, todo en color gris. Y allí nos vemos porque ya continuaríamos haciendo los pompones a crochet. Ahora, los patrones están apareciendo aquí a la izquierda. Pueden descargarlo en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Y empezamos aquí a tejer. Ahorita no voy a colocar ya los patrones, luego sí, porque vamos a hacer el pompón del gorro de Santa o el punto popcorn. Y vamos a tejer ahora 7 y voy a tejer 7 puntos con el color gris. Si ustedes ya vieron cómo hacemos el intercambio de colores con mano derecha y mano izquierda, pues lo hacen así o de la forma que ustedes se sientan más cómodos para que en la parte de atrás no cruce tantas hebras. Bien, entonces esta vez lo voy a tejer con la mano derecha de forma inglesa. Tejemos 1, ¿recuerdan cómo era? Por atrás del blanco, 2, por adelante del blanco, 3, por atrás, así, 4, 5 y 6. 6, 7 son, ¿no? 7 puntos, a ver. 2, 4, 6, 7. De esa forma, vean por atrás, el color blanco está avanzando junto con el tejido. Si lo están haciendo por el otro lado, también se puede. Si están agarrando con el color gris, solo que el color blanco tendríamos que cruzar, tejer, devolver. Creo que en esta parte va a ser más sencillo si el blanco está en la mano izquierda, creo yo. Ahora hacemos el pompón con el color blanco y con ayuda del crochet. En este punto que sigue, voy a correr esto un poquito y así. Para que no estorbe, jalo y lo voy a poner aquí atrás, ¿sí? Y así ustedes pueden ver mejor. En este punto que viene, jalamos allí y lo saco de las agujas y tejo 4 cadenas. 1, 2, 3, a ver, este me estorbo un poquito ahí para que vean, 3 y 4. En el mismo punto, acá, vamos a hacer 4 varetas, aquí mismo. Introducimos, jalo y tejo ahí. Ven, quedan 2. Acá, en el mismo punto, y sostengo aquí un poco para no estirar mucho el punto allí a la hora que jalamos. 3, 4 y una vareta más. Estoy un poco incómoda con la aguja aquí, pero ahorita me acomodo, ¿sí? Acá tenemos 5 puntos en el crochet. Ahora jalamos y pasamos todo por todos y aseguro con uno allí. Y esto lo coloco en la aguja de la izquierda, allí. Y ahora lo tejo con el color plomo. Entonces aquí tejemos normal, allí con el color plomo. Ahí está. Y ahora continuamos. Ahora tejemos 13 puntos en color gris. Nuevamente vamos a hacer ahora por atrás. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y volvemos a hacer el pompón. ¿Ven? Por atrás va quedando así. Vamos avanzando junto con el color blanco. Otra vez, lo voy a retirar para acomodarnos por allí. Traigo el crochet, lo coloco en este punto, lo sujeto con la mano así, para que a la hora que estemos tejiendo con el crochet no estiremos mucho el punto. Y vamos a tejer 4 cadenas acá. 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora 4 varetas. ¿Ven? Una vareta, 2 varetas, 3 varetas, y 4 varetas. Acá deben de quedar 5 puntos que cerramos y aseguro y coloco en la aguja de la izquierda. Allí. Y ahora lo tejo con el color plomo o gris. Ahí está, 1. Nuevamente 13 puntos en gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y vuelven a repetir haciendo el punto popcorn. Aquí ya tengo el punto popcorn terminado. Son 10 Santa Claus, por lo tanto 10 pompón del gorro de Santa Claus. Ahora vamos a empezar ya con el color rojo. Y esta primera hilera empezamos con 6 derechos. Y ahora nos toca el color rojo. El color blanco lo voy a cortar, ya que por el momento no vamos a utilizar hasta llegar a la barba. Acá tengo ya terminado el punto popcorn, ¿ven? Son 10 en total, ya que son 10 Santa. He cortado el color blanco y ahora nos toca con el color rojo. El color rojo que voy a utilizar es este de aquí, el mismo del gorro. Tiene un poco de plateado y es un poquito más delgado que el que estoy utilizando. Igual está indicada para 4 agujas, pero es un poquito más delgada, no hay problema. Bien. He empezado aquí esta hilera tejiendo 6 puntos en derecho y ahora voy a tejer 2 puntos en color rojo. Déjenme aquí jalar un poquito para que no esté tan tenso. Allí estamos. Y el color rojo lo voy a anudar aquí. No es necesario, pero prefiero hacerlo para que no se mueva mientras tejemos. Allí un nudo. Entonces ahora tejería 2 de color plomo. Acá. 1. Y recuerden siempre intercalando, ¿no? Ahora me toca por atrás. 2 rojos y ahora tejeríamos en color plomo. Podemos cambiar si es cómodo para ustedes, lo vamos a hacer ahí. Y tejeríamos 11 en color plomo. 1, 12 en color gris
Y ahora tocaría 2 en color rojo. 1, 2 y nuevamente 11 plomos, 12 plomos, 2 rojos, 12 plomos, 2 rojos, así 3 vueltas van a dar. Y allí nos vemos. Aquí tengo las 3 vueltas como les indiqué. 6 de color gris, 2 rojos, 12, 2, 12, 2 y así acá al final también terminaríamos con 6 para que coincida en 12. Ahora vamos a continuar con la parte del gorro, pero también vamos a hacer unos aumentos. Los aumentos, para que tengan idea, siempre va a ser en medio de cada Santa Claus, en el centro, aquí, acá, acá. Entonces, si nosotros tenemos 10 Santa Claus, serán 20 aumentos, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 aumentos que haríamos en total. Y ahora empezamos aquí. Y empiezo con esta hilera, tejo un punto en color gris, 1, y aquí voy a hacer el primer aumento. El aumento, recuerden, va a ser como una E, siempre acá, una E, y hago el primer aumento. Ahora tejemos los 5 puntos o 4 puntos en color gris. 1, 2, 3, 4 y ahora el gorro aumenta a 4 colores. Ustedes por favor fíjense en los patrones, ¿sí? Siempre fíjense. La parte blanca de los patrones no son ningún punto, no significa nada por si acaso, ¿sí? Ustedes ven que ahora aumenta el color gris, quiere decir que ahí hacemos aumento y además ahí vemos el símbolo para aumentar. Bien, acá continuamos con el color rojo, que serían 4 de color rojo. 1, 2, 3 y 4. Acá estamos. Ahora 4 de color gris. 1, 2, 3, 4 y hacemos otro aumento. Giramos y coloco en la aguja 1 y tejemos 2, 1, 2 y otro aumento allí y continuamos tejiendo 1, 2, 3, 4 y 4 de color rojo. 1, siempre estoy cruzando, no es necesario que en todas las partes, ya, pero 4 y otra vez 4 de color gris. 1, 2, 3, 4 y otra vez el aumento y así van a repetir. Acá les muestro otra vez, ven, estos 4 son en rojos, entonces tejen 4 y 4 y estos 2 del centro son acá aumento y aumento. Bien, terminemos esta hilera.
Hicimos el último aumento y ahora cuenten y deben de tener 20 puntos más. Si teníamos 140, tenemos 160 puntos en total. A partir de ahora ustedes van a continuar tejiendo solos y solo nos vamos a ver en las hileras donde hay aumento para volver a repetir, aunque es lo mismo. El siguiente aumento es en la hilera 8. Ahora nos toca la hilera 5, que es sencillo. Ya una vez que tenemos aquí la parte del gorro, ya nos podemos guiar mucho mejor. Es algo así, si ustedes han bordado en punto cruz, es guiarse, ¿no? Por ejemplo, esta hilera 5 dice 6 de color gris, 4 de color rojo, 12 de color gris y otra vez repetimos 4, 12, 4, 12 y así guíense de los patrones hasta llegar a la hilera 8, donde volveremos a hacer 20 aumentos más. He tejido hasta la hilera 7. A continuación nos toca la hilera 8, donde haremos nuevamente 20 aumentos. Pero para los que tienen duda, voy a volver a repetir solo de boca la hilera 6, 7, que es la hilera 6, 6 de color gris, 6 de color rojo, 10 de color gris, 6 rojo, 10 gris, 6 rojo, 10 gris. Hilera 7 fueron 3 gris, 9 rojos, 7 gris, 9 rojos, 7 gris, 9 rojo y así hemos terminado. Ahora para la hilera 8 vamos a tejer estas 3 hileras en gris. 1, 2, 3. Tejo normal estas 9 hileras. Siete, 8 y 9 hileras en color, 9 puntos en color rojo, 2, 4, 6, 8, 9. Y ahora tocaría el aumento. Aquí entre Santa y Santa tenemos 7 puntos en color gris, por lo que en el punto del medio es donde haremos los aumentos. Tejo 3 de color gris, 1, 2, 3 y aquí en el del centro hacemos el aumento. 1, tejo un derecho y nuevamente un aumento allí. Ahora continúo con los 3 de color gris. 1, 2 y 3. Y otra vez repetirían 9 rojos, 3 gris. Vamos a hacerlo hasta ahí para que no haya duda. Otra vez aquí 3 de color gris, 1, 2, 3 y en el del centro el aumento. 1, tejo 1 y nuevamente el aumento y termino con los 3 de color gris. 1, 2 y 3. ¿Ven? Así se está viendo por la parte de adelante, por la parte de atrás, ¿ven? Se está viendo de esta forma. Continúen tejiendo de esta forma hasta terminar. Si teníamos 160 puntos, al terminar esta hilera
más 20 sería 180 puntos al terminar. Y van a continuar tejiendo guiándose de los patrones hasta llegar a la hilera 12. La hilera 13 donde vamos a hacer aumentos, ahí nuevamente nos vemos. Para la hilera 9 empezamos aquí con 2 gris, 11 de color rojo, 7 de color gris, 11 rojo, 7 gris, 11 rojo y así. Nos veríamos en la hilera 10 donde vamos a aumentar un color más que es el de la nariz. Estoy en la hilera 10 y he empezado con 2 gris, 5 de color rojo y ahora nos toca empezar con el color de la nariz. ¿Ven? Acá simplemente, si desean, amarramos. Vamos a amarrar para que no se esté moviendo. Un nudo simple y ahí estamos. Es el color melón o el color que ustedes decidan, ¿sí? Y ahora igual tejemos aquí intercambiando con estos dos colores. Si desean puede ser uno sí, uno no. Por ejemplo, toca ahora el color melón, ¿verdad? Un melón. Y ahora podemos pasar el rojo para acá. Tejo, ¿ven? Lo devuelvo y voy a tejer otro. Y ahora tocaría el color gris que cruzo, tejo y devuelvo. Así podemos ir avanzando con ambos o con 3 colores. Cuando se teje uno, vamos intercalando uno rojo, uno gris, uno rojo, uno gris. O si estamos con el color gris, por ejemplo, sería uno rojo, uno melón, rojo, melón. Así, no importa la cantidad. Si tenemos aquí, digamos, 3 colores, acá sería uno rojo, uno melón y creo que después vendría el blanco, ¿sí? Intercalando. Y por la parte de atrás, ya les había mostrado, va quedando de esta forma. No importa si queda de vez en cuando una hebra, si se han olvidado o se han equivocado y queda un poquito larguito, así como de 3 puntos, 4 puntos puede ser, pero que no quede así muy largo, ¿sí? Porque eso puede ocasionar que nos enganchemos. Ahora, si están tejiendo de la otra forma, como les mostré el gorro que es a juego con este, es válido, pueden hacerlo, ¿sí? Bien, voy a continuar ahora sí tejiendo tranquila, con paciencia, y en la hilera 13 nos volvemos a ver para hacer otros aumentos. Hasta aquí hemos tejido hasta la hilera 12. Ahora nos toca la hilera 13 donde haremos nuevamente 20 aumentos. Bien, nos toca tejer 3 con el color gris y en este caso el blanco está más alejado que los otros dos, así que este es con el que voy a cruzar primero para ir acercando. 1, 2, 3. Ahora toca el color rojo, un rojo, uno rojo y ahora sí 2 de color blanco. Que, a ver, déjenme ver, ya se está quedando atrás, ven el color melón, así que lo acerco. Hay que ir así intercambiando. Ven, en la parte de atrás va quedando de todas maneras en esta parte algunas hebras ya un poco largas, por eso hay que ir cada cierto tiempo, el que ven más lejos lo van adelantando. No va a quedar así porque en esta parte fue de 2 colores. Estuve haciendo la vuelta anterior colocando las 3 hebras en el centro, pero no queda bien, queda un poco abultado. Por acá de repente se ve como que un poquito más abultado.
Y por la parte de adelante, vean, no se ve muy bien. Lo he dejado así para que ustedes vean cómo empuja el punto hacia adelante. Sí, todo, o sea, estaba haciendo así. ¿Ven? Todos estos colores, y con el que tejía iba enrollando los tres, pero no queda bien, ¿sí? Por eso les recomiendo solo hacerlo de un solo color. Bien, como les decía, el color nariz es el que está quedando más lejitos, entonces ahora me toca 3 de color blanco, y ya con el color blanco tejemos. Bien, creo que los voy a dejar hasta aquí. Es ya solo guiarse de los patrones, viendo qué color es el que continúa, y donde está el símbolo de los aumentos en los patrones es hacer el aumento en E, o como ustedes hayan decidido. Continúen haciendo los patrones hasta terminar todo el Santa. Yo creo que ya sería como un reto para ustedes continuar solos, y coméntenme si pudieron, si no pudieron, o que prefieren que hilera por hilera expliquemos todo junto. Como pueden observar, terminé de tejer el Santa, y en la siguiente vuelta, que ya es todo en color gris, es donde haremos otro aumento. Entre Santa y Santa, recuerden, van los aumentos. Aquí estoy en el último Santa, ya fui avanzando los otros. Este de acá lo vamos a hacer juntos. Y sería desde que hemos terminado el color negro, acá son 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ustedes busquen el punto central entre Santa y Santa, ¿sí? Y el aumento, tejo, aumento. Es igual como hemos estado haciendo en todos los otros aumentos. Bien, voy a continuar. Ustedes continúen con los aumentos. Voy a llegar a este último. Ya, este es el centro, hago el aumento, 1 y aumento, y tejo los 2 puntos que me faltan para terminar la vuelta. Hasta aquí hemos terminado todos los aumentos. ¿Cuánto mide hasta acá? Desde que hemos empezado hasta terminar el Santa tenemos 20 centímetros. El que busca talla más pequeña, recuerden, estos 4 centímetros lo pueden obviar o dejar 2 o 3, ¿sí? Dependiendo de la tabla que les estoy colocando, de cuánto tiene que medir de cuello hasta sisa para las diferentes tallas. ¿Quieren un poco más grande? Tejan igual que acá estos 4 centímetros aquí, ¿sí? Tejen 2, 3, 4, la cantidad de centímetros que necesiten. Actualmente tenemos 240 puntos, ya hemos terminado el diseño, y recuerden que desde que hemos terminado hasta acá mide 20 centímetros. Ahora vamos a hacer la separación. 78 puntos para la espalda, 42 puntos para cada manga y 78 puntos para el delantero. Recuerdan que en esta abertura de aquí, cuando hemos empezado, les dije que sería el centro de la espalda. Entonces, acá está la marca de cada vez que hemos estado dando la vuelta. La mitad de 78 es 39, por lo que he separado aquí
39 puntos para un lado y 39 para el otro, para que sea el centro. Pero también otra cosa que pueden ver, yo lo he separado así, guiándome desde la marca que hemos colocado para saber cuántas vueltas. Pueden guiarse desde el punto central también si desean. ¿Ven? Este es el punto central y estos tres lo pueden pasar para acá, como gusten. Lo siguiente que voy a hacer es tejer hasta aquí, hasta la manga. Ustedes ya saben por qué. Si desean pueden cortar de una vez la lana y luego separar los puntos. Siempre lo hago de esta forma porque no me gusta tener tantos nudos, tantos cortes de lana. Entonces lo que hago es tejer hasta la manga, porque primero, antes de empezar a tejer el cuerpo, recuerden que por comodidad tejemos la manga. Merry Christmas. Llego aquí a la manga, retiro y voy a tejer un punto más, un punto que viene a ser el de la manga. Paso ahí y devuelvo el punto, ¿sí? Porque quiero que esta hebra quede en la manga para continuar tejiendo. Lo siguiente que voy a hacer es con una lana de descarte, una lana de otro color y una aguja para lana, voy a separar los 78 puntos de la espalda. Por favor, con mucho cuidado vamos a separar, ¿ven? Así todos los puntos. Y todas las hebras que han quedado sueltas, ¿ven? De los cortes que hemos hecho en los cambios de colores, ya al final ustedes mismos lo esconden, ¿sí? La marca también de la vuelta también se va a separar. Llego aquí al último punto. Llego al último punto, ¿ven? Ya hemos separado toda la espalda. Y simplemente hacemos un nudo simple para luego poder desatar. Así. Y de esta misma forma van a separar ahora los 42 puntos de una manga, los 78 puntos de la espalda y la otra manga lo vamos a mantener en las agujas. Aquí ya he terminado de pasar los 78 puntos de la espalda, el delantero y los 42 puntos de una manga. Los otros 42 puntos, recuerdan, aquí lo tengo y vamos a hacer unos aumentos. Voy a aumentar 5 puntos al empezar y 5 puntos al terminar para tener un total de 52 puntos por cada manga. El primer punto lo habíamos tejido, pero lo he desatado porque vamos a hacer aquí los 5 aumentos. Lo voy a hacer de esta forma. Voy a pasar a través del punto, ¿ven? Jalo y lo coloco en la aguja. Ahora entre estos dos hago lo mismo. Jalo y coloco. Ahí vamos 2 puntos. Aumenten como a ustedes les guste. 2, 3, 4 y 5 puntos. Y 5 puntos. Allí está. Y ahora tejemos
como nos corresponde. Va a estar un poco ajustado, pero con paciencia porque recién hemos aumentado estos puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora continúo tejiendo el resto de puntos normal y nos vemos al final de la hilera. Giro porque recuerden que la parte de la manga, si lo van a hacer de forma recta, pues tenemos que girar. Si lo pueden hacer circular, también lo pueden tejer, no hay problema. Bien, para los que lo van a hacer de forma recta, aquí haríamos nuevamente el aumento y como igual los 5 puntos, tejo y colocamos 1, 2, 4 y 5 puntos. Bien, estos 52 puntos los van a tejer más o menos unos 20 centímetros y allí nos vemos. Continúo tejiendo los 50 puntos de la manga. En total tengo 22 centímetros de largo. ¿Cuánto he tejido? Solo en el color gris, para que tengan una idea, de unos 15-16 centímetros, y aquí pues es opcional. Yo lo tejí 2 hileras de rojo, 2 de blanco y tenemos una altura de 8 centímetros. Ahora vamos a hacer unas disminuciones y hacer el punto elástico o puntada pretina. Cada 3 puntos haremos una disminución y lo voy a tejer con el color gris. Aquí el primer punto voy a colocar acá y tejo 1, pero también vamos a tejer ya en elástico. Entonces aquí tengo ya el color gris, voy a cambiar. He tejido el primero como derecho y ahora tejo como revés. Estoy agarrando las 2 hebras, la larga y la corta junto, para ya ir escondiendo, ¿no? Revés, derecho, y he tejido 3 puntos y ahora 2 puntos juntos. 2 puntos juntos y ahora 3 puntos. Un revés, un derecho, un revés y 2 puntos juntos en derecho. Nuevamente un revés, un derecho, un revés y 2 puntos juntos al derecho. Un revés, un derecho, un revés y 2 puntos juntos al derecho. Así van a terminar de tejer esta hilera y luego van a continuar tejiendo unos 4 centímetros más o menos en puntada elástica. Y luego nos vemos para cerrar los puntos. Terminé de tejer los 4 centímetros en puntada elástica y ahora procedemos a cerrar. Pueden cerrar de la forma que más les guste. Yo les recomiendo de una forma que quede elástica. En este caso lo estoy cerrando tal como se teje el punto elástico, que sería un revés, ¿ven? Un derecho y simplemente montamos. De esta forma queda un poco elástico. Si ustedes quieren pueden cerrarlo de forma tubular. También pueden cerrarlo, hay un tutorial, hay varios tutoriales donde muestro cómo cerrar de forma que quede elástica, y aquí abajo se los voy a dejar, o aquí arriba en caja de descripciones, para que puedan ir a ver con mayor detenimiento. Ya estoy llegando aquí al final, el último punto donde cierro, y cuando corte aquí el largo que tenemos
de manga vamos a dejar el doble de largo. 1, 2 y cortamos y así aseguramos. El doble hasta un poquito más, es mejor que sobre a que no. Y luego esto al final vamos a coser. No les había dicho, creo, el ancho que tiene la manga. Se enrosca un poco por la misma puntada. Sin estirar tenemos 24 centímetros. Una de las mangas ya la cosí, acá la tenemos, ven, ya está cosida. Y ahora vamos a proceder a unir el cuerpo. En las agujas circulares volveremos a colocar todos los puntos, así como hicimos con la manga, igual vamos a hacer con el cuerpo. Aquí hay puntos que seguramente se han escondido, así que con cuidado vamos a ir sacando todos los puntos y colocarlos en las agujas, todo delantero y espalda. Ya tengo pasado todos los puntos en las agujas. Lo siguiente que vamos a hacer es, tienen dos opciones: hacer aquí unos aumentos entre espalda y delantero, que es esta abertura donde está la manga, y aumentar unos 8 puntos aquí, 8 puntos en este lado y 8 puntos en el otro lado, o hacer cada 4 puntos hacer un aumento, como voy a hacer yo, que sería, voy a amarrar aquí el primer punto. Esta primera vuelta lo van a hacer todo en derecho y la siguiente, a partir de la siguiente ya harían los aumentos aquí, y sería de esta forma. 4 puntos tejo, ¿sí? Para que se vea. 1, 2, 3, 4, 4, y acá hacemos un aumento. Podemos levantar, coloco en la aguja y lo tejo por el lado de atrás, o también pueden hacerlo como una E, como normalmente lo hago, ¿sí? Y acá lo tejo allí, y nuevamente 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Tenemos actualmente 140 puntos. Terminando estos puntos, que serían 17 puntos que se estarían aumentando, terminaríamos con 157 puntos. Estos 157 puntos tejen de largo más o menos unos 23-24 centímetros de largo, ya manteniendo la misma cantidad de puntos. En la parte de abajo también harían, calculen para que coincida y entre esta misma cantidad, y luego la puntada elástica, que harían también 4 a 5 centímetros en puntada elástica, y cerrarían. Hasta allí se terminaría el suéter. Yo voy a continuar y ahora les muestro. No voy a tejer y mostrarles porque, como vieron, ya es sencillo, solo es aumentar. Y nos veríamos al final solo para coser las mangas y para que vean cómo queda. Bien, les dije que nos veríamos una vez que terminara el cuerpo para empezar a coser acá. Quería volver a repetir esta parte, que ya ustedes tejen todo esto igual, la misma cantidad de centímetros o de hileras que tejieron, y manteniendo la misma cantidad de puntos en el cuerpo, tejerán 5 centímetros en puntada elástica. Luego, para ahí terminarían con el cuerpo, y para coser las mangas les pido 1000 disculpas. Quería hacerlo con ustedes, el coser el cuello y mostrarles cómo queda ya terminado, pero estoy con un dolor muy fuerte en el cuello y no voy a poder realmente mostrárselos ya terminado completamente, porque quiero obviamente que salga con tiempo el suéter para que ustedes puedan tejerlo. Así que mil disculpas, que este dolorcito en el cuello no me está permitiendo
poder terminarlo como quisiera. Y espero que te haya gustado tejer este lindo suéter Santa Claus. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.